Hola, bienvenidos a una edición más de El Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas, que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. El tema de hoy es el requisito de firma autógrafa o electrónica para presentar un recurso. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales presentó una acción de inconstitucionalidad alegando la validez de diversos artículos de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Sinaloa. En este asunto se analizaron cuestiones al límite de protección de los derechos ARCO cuando se trate de seguridad nacional. También se vieron las competencias en la materia de protección de datos personales, el requisito de firma para presentar recursos y la ampliación de plazos en los procedimientos en la materia. Para hablar de este tema nos acompañan Fátima Quintana, de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Mónica Rodríguez, de Derecho del Colegio Jurista, Jaime Gómez, de Derecho Unitec y Centro de Estudios Carbonell, Arturo Hans, de Derecho de la Ibero. Yo soy Jimena Jiménez. Comenzamos. Para analizar este caso, esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia, necesitamos entender qué es una acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué llega este asunto a la Corte? ¿Por qué lo resuelve el Pleno? ¿Por qué no alguna de las salas, como sucede normalmente en los asuntos que estudiamos en este programa? Para esto, Jaime, te doy la bienvenida y cuéntanos un poquito más sobre estos cuestionamientos que estamos haciendo. Muchas gracias, Jimena. Para comprender este tema, tenemos que analizar la obra de Hans Kelsen que se llama La garantía judicial de la Constitución, la justicia constitucional. Dentro de este libro, Hans Kelsen cita un órgano colegiado llamado Tribunal Constitucional, que se encarga bien de ejercer un control judicial de constitucionalidad. Bueno, más bien un control del ámbito de regularidad normativa. A través de la segunda mitad del siglo pasado, en el cual se termina la Segunda Guerra Mundial, los tribunales constitucionales van teniendo un auge. Como tal, las legislaciones, las constituciones de los diferentes países que tienen un Estado democrático han optado por esto. Nosotros tenemos bien a la Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional. Y entre una de las acciones que determina este órgano judicial es la acción de inconstitucionalidad. La acción de constitucionalidad es un proceso, es una garantía jurídica procesal para ejercer y defender la Constitución para la validez de las leyes aprobadas por un Parlamento. Ok, eso es muy relevante lo que estás diciendo, porque justo este asunto llega a la Suprema Corte como un tribunal constitucional, ¿no? Un tribunal que checa las cuestiones jurídicas que tiene que ver solamente un tribunal constitucional, el cual es la constitucionalidad. Ya sé que estoy diciendo mucho constitucionalidad, pero es importante porque se ve la constitucionalidad de las normas. ¿Qué significa? Aquí en este asunto el INAI viene a decir, oigan, yo asumo, o yo presumo, o yo estoy analizando que existe una norma que no es de jerarquía constitucional, que está contraviniéndose con nuestra Constitución. Chequen eso. Suprema Corte, chequen esta cuestión que estamos viendo nosotros. Esto es lo que tienen que analizar. Entonces, en efecto, esas son las cuestiones que, como bien dices, analiza un tribunal constitucional. Y pues de todo esto, pues viene todo el bloque de constitucionalidad. Pero la gente que nos está viendo dirá, ¿qué es eso, no? Entonces, Mónica, bienvenida. Platícanos un poquito más de este tema. Hola, Jimé, mucho gusto. Sí, mira, como primer punto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con fundamento en los artículos 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra facultado para promover esta acción, debido a que es un organismo autónomo reconocido en la Constitución y, por lo tanto, la acción de inconstitucionalidad es procedente cuando se plantee la contradicción entre una norma de carácter general
y la Constitución Federal. En este caso, la norma local establece disposiciones contrarias tanto a la ley general como a la ley suprema. Y quien en este caso resolvió fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entrando un poco en contexto, concretamente el INAI demandó la invalidez de los artículos 7, párrafo segundo, artículo 75, fracción 11ª, 12º, artículo 89, fracción 9ª, 123, primer párrafo, 138, fracción segunda, 175, primer párrafo y artículos transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Sinaloa, lo cual es importante para este análisis y específicamente las razones por las cuales el INAI consideró procedente promover esta acción encuentra sustento, como bien lo refieres, en la jerarquía normativa del Estado mexicano, entendido al Estado no como una entidad, sino como una nación, la cual encuentra fundamento en el artículo 133 constitucional, que a la supremacía constitucional que establece que ninguna ley puede estar por encima de la Constitución y por otra parte, el artículo 24 del mismo cuerpo normativo refiere que lo no previsto por la Federación será materia de regulación de las entidades federativas. Esto da pauta a analizar el por qué la seguridad nacional, como uno de los conceptos de invalidez promovidos por el INAI, no es materia para legislar de los congresos locales, sino que corresponde exclusivamente a la Federación y por lo tanto, en estos no existe una facultad concurrente para legislar en la materia. Esto es de conformidad precisamente con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y el Plan Nacional de Desarrollo. El gobierno mexicano, en este caso, entiende a la seguridad nacional como la condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacional. Por lo cual, en aras de alcanzar una armonización legislativa, los congresos locales han de adoptar las medidas en la ley necesarias en cuanto a la materia correspondiente. Ahora, me gustaría agregar también que uno de los artículos contravenidos por la legislación local fue el artículo 1 de la Constitución. Y es importante que no olvidemos que este artículo se refiere propiamente a los derechos humanos, de los cuales gozamos todas las personas, siendo estos caracterizados por ser inalienables, progresivos, por lo que una ley secundaria no podrá generar efectos retroactivos en perjuicio de una ley, y menos en materia de derechos humanos, ¿no? Como lo es también el artículo 6º, apartado A, fracciones segunda y tercera de la Constitución Federal. Perfecto, muchas gracias, Mónica. De hecho, mencionas cuestiones bien interesantes, como podrían ser las competencias concurrentes o las competencias exclusivas del Congreso de la Unión, que vamos a estar abordando más adelante, si nos da el tiempo. Lo del bloque de constitucionalidad también es súper relevante. Y aquí pones algo sobre la mesa que voy a ir contigo, Arturo, para abordar este tema. Pues está este instituto, como todos lo conocemos como el INAI, que es el instituto, es el órgano constitucional autónomo que está dedicado justo a la transparencia, protección de datos personales, y pues es uno de los sujetos legitimados para presentar acciones de inconstitucionalidad. Si se van al artículo 105 de la Constitución, ahí están listados los órganos que están legitimados. Puede ser el presidente de la República, el Congreso de la Unión, congresos estatales, la Fiscalía, ya ni siquiera es Procuraduría, la Fiscalía General de la República, por ejemplo, son entes legitimados para presentar acciones de inconstitucionalidad. No lo puede hacer cualquier persona, solamente son estos sujetos legitimados, pero aquí hay una cuestión, porque justo lo que menciona el artículo 105 es que el INAI puede promover las acciones de inconstitucionalidad siempre que sea en protección a los datos personales, ¿no? Pero aquí lo que vienen diciendo, curiosamente, los legisladores de Sinaloa, es decir, bueno, es que el INAI ni siquiera está presentando esta acción de inconstitucionalidad para proteger datos personales, está alegando puras cuestiones competenciales, ¿no? Esto de la seguridad nacional que ahorita vamos a abordar, esta otra cuestión de los derechos ARCO que tampoco le compete. Entonces, Arturo, ¿tú qué opinas? ¿El INAI puede promover también acciones por cuestiones competenciales o solamente por cuestiones que atienden a la protección de los derechos, de los datos personales, de los derechos ARCO?
¿Qué tal, Jimena? Primero que nada, un saludo a todos ahí en el auditorio y a mis colegas que están aquí participando. Es un gusto estar aquí otra vez, ¿no? Bueno, contestando directamente a tu pregunta, es bien interesante porque la Constitución específicamente te establece que el INAI solamente puede promover las acciones de inconstitucionalidad por estos supuestos. Entonces, es muy clara y es muy tajante. No hay otro supuesto en el cual pueda intervenir y en el cual pueda promoverla. Por eso es que el Congreso utilizó astutamente este argumento para tratar de desechar justamente, bueno, que la Suprema Corte desechara la acción de inconstitucionalidad, ¿no? También es bastante interesante y me imagino que Jaime nos va a hacer favor de platicarnos al respecto porque este tema de cuestiones competenciales entra mucho en el tema de una controversia constitucional, ¿no? En el tema de, a ver, a quién, digo, para allí en casa que nos está escuchando, que nos están escuchando y que no son abogados, que de repente mis colegas y yo nos metemos en artículos, en desglosarlos y en decirlos, como bien Mónica nos hizo favor ahorita. La temática de una controversia constitucional es, a ver, ¿a quién le toca a cada quien en la federación? ¿No? A ti te toca regular sobre esto, a ti te toca regular sobre aquello, y no te metas en mis esferas de acción. Ajá. ¿Por qué? Pues porque a mí me toca, y si a mí me toca, pues a ti, entonces no te metas con mis propias competencias, ¿no? Sin embargo, en este caso en particular, Jimena, me parece que el argumento al cual estaban orientando el INAI, esta acción de inconstitucionalidad, no es, o sea, es un tema de seguridad nacional, ¿no? Y evidentemente lo desvía a que no está facultada el Congreso Local de Sinaloa para poder regular sobre ello, pero utiliza el tema de seguridad nacional como una limitante a los derechos ARC, ¿no? Entonces, me parece que ahí fue ahora sí que el sentido en el cual se vio o el cual le dio para promover la acción de inconstitucionalidad. Si me preguntas a mí, creo que fue una estrategia bastante interesante que la haya promovido por acción de inconstitucionalidad, pero sí me parece que tinta de irse más a un tema competencial, específicamente en este tema, ¿no? Porque ya más adelante, respecto de los otros argumentos, me parece que sí tenía madera para poder presentar. Claro, por supuesto. Mencionas cosas que son bien interesantes que las desarrollemos de una vez. Y posteriormente me voy a darle la palabra a Jaime, pero antes de eso, para la audiencia que nos está viendo, sería bueno como dilucidar de qué estamos hablando, porque estamos diciendo controversias constitucionales, que acciones de inconstitucionalidad, o sea, ¿qué son? Entonces, antes de eso, sería bueno decirle a la gente que nos está viendo muy amablemente que existen diversos medios de control constitucional y existen diversos medios de control constitucional porque puede ser el amparo. El amparo es el medio de control constitucionalidad por excelencia, pero ¿qué sucede con el amparo? Que solamente pues surte efectos entre las personas del juicio que está involucrado, ¿no? Entre esas 2 personas o 3 personas, ¿no? Pero si nos vamos a otros medios de control constitucional, como es la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, ahí es más probable que tenga efectos generales, porque al declarar la inconstitucionalidad en estos medios de control, lo que sucede en sus efectos es que si declaras inconstitucionalidad, lo que pasa es que expulsas del ordenamiento jurídico esa norma y ya no aplica para nadie. Independientemente si estuvieron involucrados en un juicio sobre ese artículo o no, ya no aplica para nadie, ya no existe, ya ni está, ya bye. Entonces es muy interesante, ¿no? O sea, entonces tenemos el amparo, que solamente son entre las partes que están involucradas en el juicio, y otros medios como la acción y la controversia. Lo curioso de la controversia, y ya lo mencionaba perfectamente Arturo, es que ve más cuestiones competenciales. ¿Qué te toca hacer a ti? ¿Qué te toca hacer a mí? ¿Te estás involucrando en las tareas que yo tengo que hacer, sí o no? ¿O de qué, o como bien decía Mónica, qué naturaleza tiene esta materia? ¿Es exclusiva del Congreso de la Unión? ¿Es una materia concurrente como podría ser la materia del agua, como podría ser la materia de educación, como podría ser la materia de salud, por ejemplo, ¿no? Que ya son cuestiones también que son concurrentes entre todos los órdenes de gobierno, tanto federal, estatal y municipal.
Entonces es bien curioso todo esto que estamos hablando. Pero bueno, aquí no sé si Jaime quiera agregar algo a la intervención de Arturo, de todo esto que hemos estado comentando. Muchas gracias, Jimena. Por supuesto, la acción de constitucionalidad trata de invalidar una ley aprobada por el Parlamento, sea de alguna legislatura local o de Congreso Federal. Y bien, la controversia constitucional trata de invalidar un acto que causa un menoscabo o una invasión de competencias entre diferentes órganos constituidos del Estado, o incluso no necesariamente de poderes de la Unión, sino también organismos autónomos, que a través de esto se va con una legitimación activa y pasiva según la Constitución. Mencionaban hace rato al INAI como un órgano con la legitimación activa para promover dicha acción de constitucionalidad. Yo que más bien optó este órgano autónomo en esta estrategia porque tenía una mejor viabilidad de que se combatiera dicho procedimiento jurídico, por lo cual considero que es algo correcto. Sin embargo, si nos metemos al fondo, realmente está el Congreso Estatal de Sinaloa. El INAI optó por una estrategia jurídica de la acción de constitucionalidad porque tenía una mejor viabilidad de que la Corte pudiera resolver dicho problema, ya que bien puede haber diferentes interpretaciones en el tema de la legitimidad pasiva al momento de interponer dicha garantía ante nuestro Tribunal Constitucional. Entonces, como tal, también partimos de una base. El Congreso de Sinaloa, en esta ley objeto de impugnación, objeto de anulación, por decirlo así, pues prácticamente está haciendo un copy-paste, vamos a llamarle con ese término, está transcribiendo varios de los mismos términos de la Ley General de los Datos Personales, que nace derivado de la reforma constitucional de febrero de 2014 sobre los derechos ARCO, que en un momento iremos allá. Entonces, bien, considero más bien esto, para quien nos ve, acción de constitucionalidad, disposiciones normativas, controversia constitucional, actos que hagan una invasión de facultades y de competencias entre diferentes órganos del Estado. Me encanta esta diferencia que estás haciendo porque es muy clara, ¿no? Y en efecto dependerá de la estrategia que el órgano decida tomar. Si lo decide impugnar por controversia constitucional, por acciones de inconstitucionalidad, dependerá mucho de los argumentos y de los elementos que tengan estos no personas, pero sí sujetos legitimados, instituciones legitimadas. Entonces es bien interesante en toda esta noción del derecho un poco complicada, pero que ya vamos aterrizando y ojalá se haya podido entender un poquito mejor, pues para las personas que nos están viendo, para las personas que no estudian derecho, que también es importante saberlo. Pero pues por el momento nos vamos a ir a un corte, hemos terminado con esta primera etapa del programa, pero me gustaría regresar para darle la palabra a Fátima, ya que estamos hablando del INAI, ¿no? Y me gustaría saber como su opinión de la relevancia del INAI en nuestro sistema político, jurídico, en nuestra vida nacional, pues. Entonces, pues eso lo vamos a estar retomando después de este corte. Yo soy Jimena Jiménez, regresamos. Regresamos a el derecho a disentir. Estamos hablando de una acción de inconstitucionalidad que resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hablando, entre otros muchos temas, sobre requisito de la firma autógrafa para presentar recurso y lo que estamos tocando ahorita es la relevancia del INAI, porque fue el sujeto que inició todo este procedimiento, fue el que prácticamente llegó a la Corte a acusar que había algún tema de constitucionalidad en una ley del Estado de Sinaloa. Y bueno, para esto me gustaría darle la palabra a Fátima, porque ya hablamos mucho de cuestiones jurídicas, pero sería bueno aterrizarlo desde otra perspectiva. Entonces, cuéntanos, ¿qué opinas del INAI, la relevancia que tiene en este país, sobre todo también para cuidar cuestiones constitucionales, pero no es su única función? Platícanos un poquito más. Sí, buenas tardes a todos, gracias por la palabra. Pues precisamente el INAI y todas las instituciones nacen a partir de la necesidad de atender ciertas problemáticas que tiene la sociedad. En este caso, pues la problemática de la necesidad de resguardar y darnos herramientas a nosotros como ciudadanos de poder
tener seguridad acerca de los datos que nosotros proporcionamos, en este caso, pues a los privados. Entonces, pues precisamente el INAI, pues es sumamente importante como cualquier otra de los organismos autónomos que tenemos, pero en este caso, pues surge a partir de toda esta evolución que se da de los pues de los accesos que nosotros tenemos a plataformas, a diferentes medios, para que pues ellos resguarden nuestros datos. Finalmente es eso. Nosotros nunca vamos a dejar de ser dueños de nuestros datos. Solamente ellos los resguardan. Y pues es sumamente importante conocer que nosotros tenemos derechos, y en este caso pues creo que sería importante mencionar los derechos ARCO, que también están mencionados en la Constitución mexicana, en el artículo 6º y en el artículo 116, que precisamente de ahí viene la naturaleza del INAI. Entonces, por derechos ARCO, nosotros podemos entender como esos derechos que nosotros tenemos ante nuestros datos, al acceso, a la rectificación, perdón, cancelación y oposición, que para un ente o cualquier otro organismo que tenga acceso y pues le pertenezcan nuestros datos. En efecto, haces unas precisiones súper importantes para el tema que estamos viendo, para poder entenderlo con mayor profundidad, porque creo que el INAI el día de hoy es una de las instituciones clave para la vida democrática de nuestro país. ¿Por qué? Porque obviamente cada persona tiene sus datos personales, que por alguna u otra cuestión se las da a sujetos obligados, ¿no? El más claro ejemplo es cómo le damos nuestra dirección, nuestro domicilio al INE, por ejemplo, para registrar nuestra credencial para votar. Entonces el INE ahí ya tiene posesión de nuestra dirección, y nuestra dirección, nuestro domicilio, es un dato personal que se tiene que cuidar. No es un dato que el INE pueda estar dando o regalando o vendiendo, que es cuestión que ha sucedido en muchas otras situaciones, que se venden los datos personales, y es una industria mundial lo de la venta de datos personales hoy en día, y muy, muy, muy grave, que igual sería importante que lo toquemos un poquito más adelante. Y mencionas, en efecto, esta cuestión de los derechos ARCO. Me gustaría que Arturo nos ayude a ahondar un poquito más sobre estos derechos. Ya nos lo mencionaste un poquito, Fátima, pero a ver si podemos ahondar un poquito más. Claro. Mire, a usted que está escuchándonos en casa, imagínese que, como dijo Jimena, le da información a un banco, no solamente a instituciones públicas, sino a un banco, a un privado, telefonía celular, por ejemplo, a lo que usted quiera. Si se pone a pensar a cuántas personas les ha dado su número de teléfono, su nombre completo y su domicilio, son muchísimas. Imagínense que le dan el tratamiento que quieran a estos datos personales, y como dice Jimena, los venden y hacen con ellos lo que quieran, ¿no? A partir de esta, pues de varios abusos que se dieron en términos internacionales incluso, es que se empiezan a regular y se empieza a hablar de los derechos ARCO, ¿no? Que básicamente se traducen en que toda persona tiene la facultad de poder tener control sobre sus datos personales, ¿no? Sobre qué es lo que hace el INE, por ejemplo, con todos los datos que ya le dio, qué es lo que puede hacer con ellos, ¿no? Yo te los doy para que me tengas registrado en un padrón electoral, no te los doy para que los vendas en el mercado negro, no te los doy para que los ocupes en alguna otra institución, o se los des a la FGR, o que se los des a algún privado, ¿no? Entonces, básicamente en eso se traduce la protección de datos personales, ¿no? Como bien lo mencionó ya Fátima, estos datos personales se protegen a través de los llamados derechos ARCO, que son el acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición, ¿no? El acceso a los datos personales básicamente es
que ustedes, una persona como titular de los datos, de sus datos privados, puede acceder en cualquier momento a los mismos que le haya otorgado a una institución, ¿no? Es decir, yo al INE le puedo solicitar que me dé acceso a los datos que ya le he otorgado. La rectificación es, oye, ¿sabes qué? Me equivoqué en algún dato, por favor, te hago mediante solicitud que lo rectifiques, ¿no? La cancelación es en el momento en el que ya no se utilice esos datos personales, o en el momento en el que ya no sean necesarios, o en el momento en el cual se termine la relación con la institución que tiene esos datos personales, yo tengo la facultad para poder cancelar esa disposición que yo otorgué de los mismos, ¿no? Y por último, la oposición. Yo me puedo oponer al mal uso que se puede estar dando a mis datos personales. Oye, que los estás vendiendo, pues yo me opongo completamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estás haciendo con esos datos personales? Básicamente es en lo que se traducen los derechos de protección de datos personales, y como bien lo dijo Jimena y también lo mencionó Fátima, el órgano encargado de la protección y de la difusión y de todo esto de los datos personales y acceso a la información, que es también muy importantísimo, es exactamente el INAI, ¿no? Así es. Quisiera justo dar un ejemplo con todos estos ejemplos que tú también estás dando, pero no si ustedes, les ha sucedido, a mí me sucede muchas veces, que te marcan, te marcan de un número desconocido, contestas, ¿no? Que te hablamos de tal compañía porque queremos ver si estás interesado. Yo siempre les contesto, ¿cómo conseguiste mi número? Yo no tengo relación con la empresa en la que me estás ofreciendo tus servicios. ¿Cómo consiguieron mi número? Porque es un dato personal. Y ya te empiezan a decir, no, que no sé qué. Y obviamente me pongo de abogaloide a decir como, no, es que mis derechos ARCO y ustedes no deberían de estar teniendo mi teléfono y ya no quiero que me hablen jamás en la vida. Ok, así me pongo porque justamente, probablemente obtuvieron mi teléfono por una cuestión de transacción de datos personales que yo no autoricé, ¿no? Y es algo que sucede, y sé que prácticamente todas las personas que están participando en este foro, las personas que nos están viendo, han tenido ese mismo problema que les llaman de no sé quién sabe dónde ofrecer servicios sin saber cómo obtuvieron su teléfono o siquiera su nombre, porque puede que estén hablando a números al azar, ¿no? Que es totalmente viable, pero saben tu número y saben tu nombre. Entonces, pues, ¿quién sabe qué otros datos personales tienen de ti? Probablemente sepan dónde vives, ¿no? Entonces ya sucede una cuestión un poco más peligrosa al tratamiento de datos personales, que es bien importante. O también sucede un montón en redes sociales, ¿no? Como estos trends o estos jueguitos a los que les damos aceptar, sí, admito por Facebook y que no sé qué, pero en Facebook tienes registrado igual tu domicilio, tienes registrado tu teléfono, tienes registrado tu correo, quiénes son tus familiares, y empresas de quién sabe dónde ya accedieron a esos datos personales solo porque tú nada más querías ver cómo te verías si fueras hombre o mujer, ¿no? Entonces está muy curioso todo este tratamiento de datos personales, y es algo que se tiene que regular y es algo que se tiene que cuidar. Pero no quisiera dejar pasar esta aclaración. Como ustedes sabrán, los derechos, todos los derechos tienen sus límites. Es el caso también de los derechos ARCO, ¿no? Entonces, Mónica, platícanos un poquito sobre los límites que hay a este tipo de derechos. Ya comentabas al principio, ¿no? Seguridad nacional. ¿Qué otros hay? ¿Cómo puede suceder este tipo de límites al tratamiento de los derechos ARCO? Y precisamente a lo largo del programa han abordado cuestiones muy importantes, ¿no? Que comprenden los datos personales. Bueno, pues va desde el nombre, el domicilio, escolaridad, RFC, número telefónico, correo electrónico, ¿no? Entonces, de esta forma pueden acceder a información, pues, personal. Entonces, es importante también entender el por qué el acceso a nuestros datos personales o de algún tercero pudiera contener ciertas medidas restrictivas al momento de solicitar, por ejemplo, algún recurso de revisión, ¿no? Como es el caso de la sentencia. Si bien es cierto, existen excepciones, pero en determinados casos, y con lo que concuerdo con los argumentos del INAI, se requiere de acreditar una identidad, ¿no? Una identidad como titulares de esos datos personales o bien de quien actúe como representante. Esto con la finalidad de acreditar ese interés que se tiene para realizar algún tipo de operación, ¿no? Y nos preguntaremos, ¿y cómo, por ejemplo, acreditaremos este interés al momento de realizar o de promover algún recurso
Esto es mediante nuestra firma autógrafa o electrónica, ¿no? Constituyéndose como un elemento esencial que la propia ley establece como un requisito indispensable para la procedibilidad del mismo, salvo excepciones, y ahí voy a contestar la pregunta, como lo sería el supuesto de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas, o bien estos con la finalidad también de proteger los derechos de terceros. De ahí guarda relevancia, y volviendo al tema principal que referíamos mis compañeros y yo, pues bueno, de aquí viene esta parte del bloque de constitucionalidad, ¿no? ¿Qué materias se pueden regular? ¿Por qué una ley secundaria no puede legislar en una materia que es de competencia federal, ¿no? Adentrando igual al público en contexto, en una escala tenemos en la parte inferior, pues a la Constitución y a los tratados internacionales, siempre que estos refieren a derechos humanos, ¿no? Después tenemos las leyes generales, posteriormente las estatales, municipales, y pues bueno, vienen diversas normas, ¿no? Pero lo importante es de que estas excepciones no es como venir y decir, pues no me gustaría que accedieran a mis datos personales porque no me gusta, no. Siempre a toda ley general pues va a haber una excepción, y todo con la finalidad de proteger nuestros derechos. Como bien mencionas, está pues la seguridad nacional, la salud pública también está como una limitante, la seguridad pública, no solamente la seguridad nacional, sino la seguridad pública, y bueno, entre otras limitantes que existen en este tema. Quisiera dar un breve ejemplo para poder ilustrarlo. No sé, se está cometiendo el delito de lavado de dinero, que igual ahí nos puede ayudar mucho Arturo a darnos luz, porque son cuestiones penales y él es experto en esos temas. Pero bueno, hay un delito de lavado de dinero, por ejemplo. Y bueno, entra también, aparte de la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera a obtener datos y pues ver, ¿no? Investigar un poquito, indagar sobre ese delito. Entonces, pues la Unidad de Inteligencia Financiera va a acudir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y va a decir, oigan, esta persona, ¿qué cuentas bancarias tiene? ¿Cuánto dinero tiene? ¿Cómo le podemos hacer? Y también las cuentas bancarias, por supuesto que pueden ser datos personales, o si no la misma cuenta bancaria, pero la cuenta bancaria tiene a su vez los datos personales, ¿no? Nombre, dirección, teléfono, etcétera. Entonces, pues esas son cuestiones de seguridad pública. Entonces el Estado ahí perfectamente puede decir, lamento mucho los derechos ARCO de esta persona que probablemente esté lavando dinero, pero es que yo tengo que investigar el delito que está cometiendo. Entonces, a ver, Arturo, regreso contigo para ahonar este ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, sí, o sea, hay muchas, es que amplías muchísimo el tema, ¿no? El tema de en qué puntos se puede, sí, limitar el derecho de acceso a la información y el manejo de los datos personales. Y en este tema no entramos en temas escabrosos porque entramos en un tema de secreto bancario. Ajá. Los estados de cuenta efectivamente sí son un dato personal, ¿no? Son mi cuenta, es cuánto gano, los recursos, mis entradas, mis flujos, y entra mucho en la relación que tienen los bancos y la obligación que tienen de secreto bancario. Sin embargo, pues sí, la gente en casa tiene que saber que pues las restricciones, por ejemplo, en este caso, se establecen debido a un tema de seguridad pública porque la persona está siendo investigada por la posible comisión de un delito, ajá, o más bien por un hecho que la ley señala como delito, ajá, y por las facultades que tiene y que le otorga el Estado mexicano, las facultades que le otorga a la Fiscalía General de la República y en su caso a la Unidad de Inteligencia Financiera. Sin embargo, también es necesario remarcar que en estos casos, como bien lo señala nuestro querido artículo 16, y como no lo voy a recitar porque todos los abogados siempre tendemos a recitar nuestro querido artículo 16, pero básicamente gira en torno a que el acto tiene que estar debidamente fundado y motivado, ¿no? Es decir, aun cuando está siendo una persona sujeta a un procedimiento de investigación penal, ajá, o un procedimiento de investigación administrativo sancionador que es la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene que tener una motivación para poder realizarlo y tiene que estar autorizado por un juez de control, en el caso de la Fiscalía, ¿no? Entonces,
estas son las excepciones en las cuales hay una ponderación de derechos en la cual se pone el derecho particular de una persona que está siendo investigada de preservar sus derechos, sus datos privados, ajá, y el manejo que se realice de esos datos, se pondera frente a el interés del Estado de hacer efectiva una investigación criminal, ¿no? En este caso, lo van a poner a discusión, más bien a decisión de un juez, ajá, para que haga una ponderación si la Fiscalía cuenta con los elementos necesarios para poder pues solicitarlo y que se le apruebe, se le expida la autorización para poder intervenirlo, ¿no? Claro. De hecho, mencionas cosas bien interesantes porque se me viene a la mente otro ejemplo, que es algo que ha discutido la Corte en numerosas ocasiones. Por ejemplo, el acceso a la geolocalización de los celulares, que también es mucho por temas penales. La geolocalización obviamente es un dato personal, no solamente por la importancia que tiene la misma geolocalización, que sepan dónde estás, en qué momento estás, sino todos los metadatos que pueden adquirir de la geolocalización. Por ejemplo, de hecho, incluso pueden darse más cuenta de cuestiones personales por los metadatos que por la misma geolocalización. Pongo un ejemplo. Yo cada semana o casi diario me traslado a un centro oncológico. Sin saberlo, ellos van a decir, esta señorita tiene cáncer o tiene un familiar con cáncer, ¿no? Entonces, pues son cuestiones bien personales que pueden adquirir a través del acceso a todos estos datos personales, que sucede mucho en materia penal. Como bien dices, igual está muy regulado, no es una cuestión arbitraria, no van a acceder a tu geolocalización y a tus datos personales solamente porque a un ministerio se le pega la gana, sino que un juez lo tiene que autorizar. Lo tiene que autorizar porque pues, son las cuestiones que están reguladas en la ley. Y adelante. Creo que en el caso de geolocalización se puede por medio de un ministerio público y ya después lo ratifica un juez, pero no estoy segura. Creo que es por la rapidez que se dan los... Requiere control judicial. Okay. Exacto. No, y no solamente eso, la intervención de telecomunicaciones también. Recuerda que hay ciertos actos de investigación en el procedimiento penal en el cual transgrede de forma... El derecho penal es como bien lo diría el doctor Santarrita, es el derecho más punitivo, más atractivo en ese sentido de que es muy invasivo, ajá, de la esfera jurídica de los participantes, ¿no? Entonces se mete en un tema muy íntimo. Cuando es necesario acceder a estos datos y son técnicas de investigación, se requiere de un control judicial, es decir, el Ministerio Público no puede realizarlo de forma arbitraria, como bien lo señalaba, sino que se requiere de un órgano ajeno y autónomo para que pueda determinar, ajá, si es jurídicamente necesario, ajá, la intervención a estos derechos que mencionas, ¿no? Algo que me gustaría sí remarcar, y creo que esto es lo que nos va a abrir un poco más a discusión sobre el tema, es, ojo, en estos temas penales, como ya lo había mencionado, está perfectamente bien regulado. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece los supuestos y establece incluso un parámetro para el que el juez pueda determinar en qué momento sí y en qué momento no. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con problemas como el término seguridad nacional? Ajá. Es decir, en contrario sensu a lo que señala en el procedimiento penal en un interés de seguridad pública, ajá, de interés del Estado de tutelar un bien jurídico por vía penal, en el cual establece supuestos muy específicos, en algunos temas es muy abierto, es muy difuso. ¿Qué es la seguridad nacional? Y ojo, muchos abogados, colegas que pueden estar viendo esto me dirán, no, pero a ver, es que la seguridad nacional está definida perfectamente en el artículo 3 de la ley de seguridad nacional, ¿no? Sí, el problema es que la definición sigue siendo muy ambigua, ¿no? ¿Qué es la seguridad nacional? Pues todos aquellos actos o acciones destinadas a garantizar la unidad, ¿no? La estabilidad y permanencia de la nación. Entonces,
¿qué es eso? Cualquier Claro, acción. y se tiene que hacer justo, ¿no?, un ejercicio interpretativo, como bien mencionas, ¿no? Se tiene que hacer una ponderación por parte de aquellos que están facultados para autorizar esta intervención. Mencionas algo bien interesante sobre la ponderación y justo me gustaría tocar este tema con Jaime, pero justo después de este segundo corte, que hemos llegado al final del segundo bloque, se nos ha ido como agua. Pero bueno, estamos en unos momentos de regreso. Yo soy Jimena Jiménez. Quédense para seguir viendo el derecho a disentir. Regresamos a el derecho a disentir para seguir analizando esta sentencia del Pleno de la Suprema Corte. Muy interesante, donde estamos viendo temas de protección de datos personales. Y pues bueno, me voy contigo, Jaime, muy brevemente para seguir esta interesante discusión que, bueno, ni siquiera discusión, era nada más aquí un análisis que estamos teniendo con Arturo. Adelante, Jaime. Partíamos con el compañero Arturo del tema de la ponderación. Para el público que nos está viendo, ¿qué es la ponderación? ¿Qué es la proporcionalidad? Es bien una metodología de adjudicación constitucional que es una herramienta de lo que usan los tribunales constitucionales en diferentes partes del mundo, cuyo aportador de esta herramienta es el gran jurista alemán Robert Alexy, y habla este jurista de 4 pasos para determinar la proporcionalidad de una ley cuando hay una contradicción de derechos. La primera, que haya un fin legítimo, un fin válido, como estamos viendo el tema de la seguridad nacional. ¿Es idóneo? Por supuesto que es idóneo, ya que a través de diferentes medidas que se están tomando es como se va a tener una mejor seguridad para el combate de la delincuencia. ¿Necesario? Considero que sí. Y si es más bien o no contrario, ¿cuál es la justificación? Debemos partir que el INAI combate el tema de la seguridad nacional, que bien, todas las constituciones deben de tener un lenguaje de vaguedad. Las constituciones deben de estar redactadas por principio, no por reglas, porque a través de eso se dan mayores herramientas para diferentes interpretaciones jurídicas. Como estamos viendo, el tema de la seguridad nacional es un término muy vago, que bien de todo caso puede dar la consecuencia de que haya que haya actos de manera discrecional de diferentes instituciones administrativas y así un acto derivado de una constitución sea inconstitucional. Aquí tenemos también que partir de algo. Como bien, todos estos derechos que se están obteniendo, más bien que se están contraviniendo, provienen más bien de un sistema normativo justificante que rebasa un sistema normativo básico. Entonces, es con esta herramienta cómo se va a elegir, a contravenir dicha disposición que hay. Así es. Y aunque la Corte no lo utiliza en esa sentencia, considero que la ponderación no debe ser una herramienta que demasiado usada, simplemente también es válido analizarse. Claro, yo aquí me pongo a pensar que probablemente la ponderación, tratándose de cuestiones de datos personales y de seguridad nacional, podría ser aplicable de una forma más idónea a un caso en concreto, ya sea tratándose, por ejemplo, en un amparo en revisión, ahí donde ya tenemos más latente de qué se trata, en qué parte se está argumentando la protección a la seguridad nacional y de qué parte se está argumentando específicamente la protección a datos personales. Ahí la ponderación sería una de las herramientas más ideales, como bien mencionas, que justo no es la herramienta que utilizó el Pleno de la Suprema Corte, porque pues creo que se podía analizar de una forma más sencilla sin llegar a la ponderación. Como dices, es una herramienta que tampoco se debe de abusar y utilizar en cada sentencia, pero sí debería de ser importante para analizar estos temas vagos, como bien mencionas. Están de propósito hechos vagos para que haya un ejercicio interpretativo, un ejercicio discrecional por parte de los jueces. Me gustaría seguir tocando el tema de la sentencia. Uno de los temas centrales de la sentencia es que justo la ley de Sinaloa mencionaba que para el recurso de revisión en esta materia tenías que acompañarlo de tu firma, ya sea autógrafa o electrónica. Y en caso de no hacerlo,
le iban a tener por no presentar. Si se te olvidó, si al pasante presentó la copia en lugar de la original, se tiene por no presentada. Entonces quisiera preguntar la opinión aquí de Fátima sobre qué es lo que piensa sobre esta medida. A mí me parece desproporcionada y violenta el acceso a la justicia y también a la protección de datos personales, por supuesto, pero esta es una opinión personal y bueno, creo que también la sentencia lo comparte, pero quisiera saber tu opinión, Fátima. Sí, muchas gracias. Bueno, respecto a este requisito, a mí realmente me parece sumamente importante porque así como el INAI y esta ley está encargada de la protección de tus datos, pues también es necesario conocer la identidad de la persona que está solicitando los datos. En este caso sí me parece sumamente importante que esa persona pues sea conocida y tenga pues identidad ante el INAI. En el caso de que me parece que en la sentencia también se mencionaba esta diferencia de plazos de la ley general que nos comentaba del plazo de 40 días, perdón. En la ley de Sinaloa, pues de 50 días. Esto realmente sí me parece, no tiene como que congruencia, porque pues en este caso, pues la ley general menciona algo distinto a la ley pues estatal, entonces eso no, como ya lo mencionaron nuestros compañeros abogados, pues eso es imposible. Claro, bien, como ya bien mencionaba también Mónica en una participación pasada, pues aquí los estados no tienen muchas facultades para ir más allá de lo que dice la ley general. Y bien lo mencionas aquí, Fátima, están yéndose a algo que no estaba tal cual regulado en la ley general y pues por eso, con todo el dolor del corazón de los jueces y de los que legislaron este tema, pues va a tener que declararse inconstitucional. ¿Por qué? Porque está yendo más allá de algo de lo que no podía ir. Y lo de la firma electrónica me parece bien importante y aquí le quisiera preguntar a Mónica. Justo bien menciona Fátima. Es importante que esté la firma para conocer la identidad de la persona que está presentando este recurso, que por supuesto tiene que ser así. Pero ¿a ti te parece proporcional que ante la falta de esa firma se tenga por no presentada o hay alguna otra forma o alguna otra solución a este tipo de problemas? En cuanto a la firma, yo considero que esta sea autógrafa o electrónica es una forma de establecer expresamente nuestra voluntad, porque resulta un requisito también indispensable, ¿no? En todo tipo de actos jurídicos y no solo limitándolo al ámbito civil, ¿no? Por ejemplo, como lo sería la suscripción de algún contrato, sino también de aquellos actos administrativos que al igual requieren de determinadas formalidades. Entonces, cuando hablamos de este requisito, nos estamos refiriendo al interés que tenemos de conocer este tipo de datos y el por qué la ley establece la firma como un requisito de procedibilidad cuando solicitamos algún recurso, ¿no? En este caso de revisión y procesalmente se entiende que la falta de esta firma en la solicitud a razón de las autoridades se considera como una ausencia de interés para ejercitar este derecho. Entonces, por ahí va más o menos el análisis. En cuanto a los plazos, no deja tanta incertidumbre, es decir, a quien realice la solicitud de la revisión, en este caso es como un juicio ordinario, ¿no? En cualquier otro, la falta del impulso procesal, llamándolo así jurídicamente, traería aparejada la caducidad de la instancia y es por ello que la ley en este recurso de revisión establece que si no se subsana esta cuestión, ya sea por falta de la firma o que no sea relativamente la misma, en lo que difiere un poco, se tendrá por no interpuesto el recurso, ¿no? Entonces, sí hay cuestiones que valdría la pena analizar, porque sí o el por qué no transgrede derechos fundamentales. Claro, a ver, es que, por ejemplo, estamos hablando de un recurso, ojo, estamos hablando de un recurso y por excelencia los recursos en su gran mayoría de ocasiones tienen un plazo para presentarse. Si se te va ese plazo, ya valiste, ya no vas a poder presentarlo. Entonces, pues aquí, como bien les mencionaba, estamos hablando de un recurso que tiene plazo. Y si te lo tienen por no presentada, ya no vas a tener la oportunidad de presentarlo más adelante. ¿Y cuál es el problema aquí? Yo, como lo veo, y voy a pedir la opinión aquí de
yo creo que de Arturo es que, a ver, hay otras opciones, ¿no? Te pueden requerir, te pueden decir, oye, pues te faltó la firma, preséntala. En lugar de decirte, ¿sabes qué? Ya valiste, ya no puedes presentarla nunca más en la vida. Limitas el acceso a la justicia si de repente me dices, ¿sabes qué? No lo presentaste, se acabó, ¿no? Tuviste 5, 10, 15 días y se acabó y se feneció tu plazo y ya no puedes presentar otro recurso, ¿no? Como tú dijiste, puede darse pie a un error. Yo estoy en desacuerdo en ciertos puntos con Mónica. Dice, bueno, es que es el requisito de procedibilidad para que pueda ejercitarse la acción. Y aparte, si no viene la firma, pues no está el interés jurídico de poder promoverlo. Pues el interés está en la propia presentación, ¿no? O sea, si se está presentando el documento, es por una cosa, ¿no? No es como que, oye, es que no hay interés, porque no lo firmo, se me pudo haber olvidado. Puede ser una copia, por ejemplo, como bien lo dijiste, que pasa muy seguido que el pasante se equivoque. ¿Te ha pasado, verdad? Sí, que luego pase, ¿no? Pero la problemática es, bueno, hay un error, hay una situación, pero de una u otra forma la autoridad está teniendo conocimiento de una posible, de un posible ejercicio de los derechos ARCO, ¿no? De un derecho a impugnar o un derecho a que se revise situación. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es, ¿sabes qué? Te requiero fulanito de tal a efecto de que me ratifiques el escrito presentado con firma en copia simple. O te solicito efecto de que desahogues este requerimiento en tanto término con la prevención de que se deseche. Me parece que es la opción viable y creo que es a lo que ibas tú también, Jimena, en el sentido de, pues no lo deseches de plano. Agarra y hazme un requerimiento de mínimo 3 días, 2 días para poder desahogarlo y entonces sí ya puedes determinar, pero pues no de plano me lo deseches, ¿no? Ahora, esto no quiere decir por ningún motivo, y aquí se aclaro porque dije que estaba en desacuerdo y con lo que decía Mónica, aquí se aclaro, no hay ningún tipo de contravención en decir es que no se tiene bien identificada la persona, no. A ver, el chiste es identificarlo bien. Ajá, pero no hay que coartar el derecho de la persona a poder utilizar este recurso, porque como bien lo decía Jimena, si me lo desechas de plano, tengo nada más un plazo de 15 días, 10 días, el que sea, y se me acaba y ya no tuve acceso a la justicia. Es totalmente importante conocer a la persona que está presentando, obviamente para cuestiones de legitimidad, pero a mí me parece desproporcionado tener por no presentada por la ausencia de firma. Yo creo que hay otro tipo de soluciones que no intervienen con el acceso a la justicia ni la protección de la protección de derechos personales. Esto, como bien mencionaba Arturo, pues es requerir, ¿no?, a la persona que está presentando, oye, pues te falta la firma, ratifícamela nada más y ya seguimos con el procedimiento, no hay problema. Aquí no sucedió nada. Pero, pues bueno, quisiera concluir con la participación de Jaime sobre todo este tema de la dichosa firma. ¿Qué opinas al respecto de todo lo que hemos estado diciendo? Considero que la firma es la representación de la manifestación de la voluntad para que tenga validez todo acto jurídico, y en ausencia de esta firma se debe presumir que hay una ausencia de voluntad y por lo tal el acto debe ser nulo. Yo estoy diciendo, aparte, una cosa más. Se entiende que aunque expresamente la ley general no establezca pues el requisito de la firma, sea autógrafa o electrónica, pues obviamente vas a manifestar tu voluntad, tu identificación a través de dicho uso, ¿no? Yo estoy relativamente de acuerdo con la sentencia. Al más bien, también agregaría que independientemente de eso, es más bien de requerimientos en ausencia, pero también no olvidemos un tema de que menciona tanto la ley controvertida como las sentencias, sino más bien el uso del puño ante la imposibilidad de la firma. Yo creo que ese dicho argumento puede ser una buena refutación al tema del acceso a la justicia. Lo que sí también es que puede entorpecer y puede violentar el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo para la defensa
de los derechos fundamentales. En efecto, justo es uno de los artículos más importantes en todo el sistema interamericano de protección de derechos humanos, el acceso a un recurso sencillo y efectivo. Y yo creo que, es que insisto, o sea, no, lo creo desproporcionado que te tengan por no presentado algo que vence en un plazo por la ausencia de firma. Y es una buena opción eso, que bien lo menciona el libro de la huella dactilar, ¿no? Si estás en la imposibilidad de firmar, ya sea físicamente por firma autógrafa o electrónicamente, puedes hacerlo por huella dactilar. Es otra opción que también da la ley. Pero pues bueno, hemos llegado al fin de este valiosísimo programa en donde analizamos de la acción de inconstitucionalidad 112/2017, la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, y hablamos sobre los requisitos de firma autógrafa o electrónica para presentar un recurso, que es este último tema que tocamos, pero también hablamos de muchos otros temas bien relevantes como los derechos ARCO, la protección de datos personales, el INAI, también muy importante para la vida democrática en nuestro país. Pero bueno, hemos llegado al fin de este programa. Yo soy Jimena Jiménez, nos vemos a la próxima.